Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Y solo con Pokémon de tipo dragón. El tipo dragón siempre ha sido un tipo muy fuerte, con pocas debilidades y con unos Pokémon con estadísticas muy altas, como Salamence o Axorus, y por suerte en este juego podemos conseguir unos cuantos Pokémon dragones bastante pronto. Como siempre tendremos unas pocas normas, debemos poner mote a todos los Pokémon, si un Pokémon se debilita no se puede usar más, solo podemos usar Pokémon de tipo dragón en combate, aunque sí podremos usar otros para las MO, no podemos superar el nivel del mejor Pokémon de cada gimnasio antes del combate, aunque sí podremos subir de nivel durante el combate, al igual que en la Liga Pokémon, donde debemos entrar al nivel 65 y sí podemos subir de nivel dentro de la liga. No usaremos objetos en combate, aunque sí están permitidos los equipados, y jugaremos en modo fijo. Muy bien, empezamos. Empezamos la aventura de Chill con nuestro grupo de amigos, donde nos eligen un mote porque se ve que Train no les gusta. ¿Pequete? ¡Pequete! Elegimos a nuestro falso inicial, este Chespin al que llamaremos Chespiñata, y nos iremos a casa para decirle a nuestra madre que nos vamos de fiesta. ¡Oh! Como no vamos a poder pillar a un Pokémon de tipo dragón hasta después de la primera medalla, vamos a acelerar un poco esta parte. Serena nos enseña a capturar Pokémon, salimos del bosque con nuestra gente y derrotamos a esta para conseguir los patines. Fast as fuck, boy. Conseguimos la medalla y nos vamos a Ciudad Luminalia. El profe nos da este Squirtle al que llamaremos Squiruru y de aquí nos vamos con Serena a una cafetería, donde nos topamos con estos dos. ¿Quieres verme el Diglett? No! God, please, no! Pillamos al Furfrou del Castillo Zenith, conseguimos la Pokeflauta y le tocamos un temazo al Snorlax. Combate doble con Serena contra nuestros otros dos amiguis y ya por fin llegamos a la Gruta Tierra Unida, donde capturaremos a nuestro verdadero inicial, este Axiu al que llamaremos Mushu. Un poquito más adelante, en la ruta 8, capturaremos al segundo dragón, este Bagon al que llamaremos Sisu. Y de aquí nos vamos a la Cueva Brillante donde, tras pegarnos con la secta de pelirrojos que es el Team Flare, pillaremos el fósil Mandíbula y lo convertiremos en este Tyrant al que llamaremos Rex. Pillamos la bici en Ciudad Relieve y aquí nos enfrentaremos a Lino por la segunda medalla. Empieza con Amaura y nosotros con Rex, con el que le atacamos con golpe roca bajándole la defensa. Nos paraliza con onda trueno y al turno siguiente lo cura con hiperpoción, aunque acaba cayendo de un segundo golpe roca. Por último saca su Tyrant, nos ataca con un par de mordiscos y nosotros le bajamos el ataque con encanto. Otro mordisco, otro encanto y cambiamos a Mushu. Nos ataca con mordisco y nosotros con furia dragón y finalmente lo debilitamos con golpe bis. ¡Ea! Una medalla más. En el pueblo Cromlech tendremos el primer combate contra Corellia y sus Lucarios. Empezamos con Rex y le bajamos el ataque tanto como podemos con encanto para después cambiar a Mushu. Recibimos un puño incremento y usamos danza espada un par de veces para subir nuestro ataque. Recibimos un puño incremento más que nos baja mucha vida y finalmente lo debilitamos con un par de golpe roca. Su segundo Lucario nos ataca también con puño incremento y le atacamos con golpe roca. Y ahora cambiamos a Sisu. Recibimos otro puño incremento y finalmente lo debilitamos con fuerza. De camino a Ciudad Yantra evolucionamos a Sisu en Shelgon y ya en la ciudad nos vamos a la Torre Maestra para hablar con el Mega Yayo. Aquí nos enfrentaremos a Serena para ver quién consigue el Mega Aro. Empieza con Meowstic y nosotros con Rex. Nos usa pantalla de luz y nosotros pulimento para subir nuestra velocidad y al turno siguiente le atacamos con mordisco haciéndole retroceder. Su segundo mordisco debilita a su gato y a este le sigue Braixen, al que debilitamos de un solo tumbarrocas. Por último saca su Absol al que le bajamos el ataque con encanto. Nos ataca con mordisco y finalmente lo debilitamos con tumbarrocas y mordisco. Y ahora sí tendremos el segundo combate contra Corellia, esta vez por la medalla. Empieza con Mienfoo y nosotros con Rex, con quien le bajaremos el ataque con encanto hasta que nos baja a 26 de vida. Cambiamos ahora a Mushu, con el que recibimos varios puño incremento mientras nos subimos el ataque y la velocidad con danza dragón y danza espada. Y ahora sí debilitamos a su Pokémon con garra dragón. Su Jaulucha usa afilagarras pero cae también con una garra dragón y su Machoke tampoco consigue resistir un ataque nuestro. Ya tenemos 3 medallas. Subimos la Torre Maestra para tener otro combate más, esta vez el último contra Corellia. Aparcao. En la ruta 12 capturaremos al siguiente miembro del equipo, este Marip al que llamaremos Haku. Ampharos no es tipo dragón, pero su mega evolución sí, así que solo lo podremos usar cuando vayamos a mega evolucionarlo. En Ciudad Témpera conseguiremos la caña buena y en la Bahía Azul este señor nos dará la Ampharosita.
En la ruta 13 capturaremos a este Trapinch, al que llamaremos Smog, y evolucionamos a Haku en Fluffy y luego en Ampharos. Tendremos otro combate con Serena igual que el anterior, y entraremos al gimnasio para enfrentarnos a Amaro por la cuarta medalla. Empieza con Jumpluff y nosotros con Haku, a quien mega evolucionamos al toque. Nos ataca con Acróbata y nosotros le paralizamos con Onda Trueno. Le confundimos con Rayo Confuso y ahora sí cambiamos a Mushu. Jumpluff se ataca por la confusión y nosotros usamos Danza Dragón y Danza Espada, y ahora sí atacamos con Puya Nociva, debilitándolo de una. A su Gogout también lo debilitamos con este ataque y por último a su Whipping Bell lo debilitamos con Garra Dragón. Volvemos a Ciudad Relieve para pescar a este Skrelp, al que llamaremos Toothless para evitar una guerra de nombres entre Desdentado y Chimuelo. Nos iremos ahora a la central de Kalos para ayudar a la gente que hay allí. ¿Cómo que por ser yo me lo vas a vender más caro? Bueno, ya tenemos a uno al que no vamos a ayudar. Aquí nos enfrentaremos a Amapola, una admin del Team Flare, aunque su Maigena no nos da ningún problema. Echamos a esta gente de aquí y los ayudantes del profe aparecen, haciendo cosplay de los Power Rangers. Volvemos a Ciudad Luminalia, donde volvemos a encontrarnos con Sana. Te he reconocido de lejos y he venido a verte. Jeje. ¿Ayuda? Aquí nos evoluciona Smog en Vibrava y nos enfrentaremos a Lem por la quinta medalla. Empieza con Emolga y nosotros con Rex. Nos ataca con Voltio Cambio y cambia a Magneton, quien recibe un tumbarrocas. Y gracias a haberle bajado la velocidad, podemos atacar antes al siguiente turno y debilitarlo con Terra Temblor. Saca ahora a Heliolisk. Nos ataca con Rayo y nosotros con Terra Temblor. Y viendo que nos ha bajado mucha vida, cambiamos ahora a Smog. Nos ataca con ataque rápido y finalmente lo debilitamos con Excavar. Por último saca de nuevo a Emolga, para quien cambiamos a Haku. Recibimos un golpe aéreo y mega evolucionamos. Nos ataca con ataque rápido y finalmente lo debilitamos con Joya de Luz. Quinta medalla conseguida. Quedamos con el profe y Lison en una cafetería para hablar de no sé qué. Y al salir nos encontramos con esta tía del Team Flare, quien nos habla de lo buena que es la cafetería Lison. Cualquiera diría que es vuestra base secreta, ¿no? En la ruta 14 tendremos otro combate sencillito contra Serena. Capturaremos a un Gumi al que llamaremos Drogo y evolucionaremos a Mushu en Fraxur. Nos iremos con nuestra gente a la casa tétrica donde un señor mayor nos intentará asustar. Y cuando abrí la puerta, ¡lo vi! ¿El qué? ¡Pero termina la historia! Llegamos a Ciudad Romantis y aquí nos compraremos algo de ropa nueva. Y tras esto nos iremos al gimnasio para enfrentarnos a Valeria. Empieza con Mawile y nosotros con Mushu. Usaremos Danza Dragón mientras ella nos ataca con Triturar y usa Defensa Férrea. Nos curaremos poco a poco con los restos y una vez tenemos el ataque al máximo lo debilitamos con Excavar. A su Mr. Mime lo debilitamos con Puya Nociva y por último saca a Sylveon, a quien también debilitamos de una. De aquí nos vamos a la fábrica de Pokéball, donde uno del Team Flare perseguirá a Trovato por no ser 100% pelirrojo. Aprovechamos para colarnos en el edificio y aquí nos enfrentaremos a otras dos admin del Team Flare, Caléndula y Begonia, aunque con una garra dragón para Liepard y otra para Manectric terminamos este combate. El jefe nos da a elegir entre una Master Ball y una Maxi Pepita, pero que no se pueden comparar, señor. De camino a la siguiente medalla, evolucionamos a Smog en Flygon y a Rex en Tyrantrum. En la Gruta Helada pasaremos el típico puzzle de hielo de los juegos de Pokémon, y aquí nos pelearemos con la última admin del Team Flare, Melia, quien está maltratando a una Abomasnow. La derrotamos con un Excavar de Mushu y el Abomasnow nos da su mega piedra como regalo por haberle salvado. Nos pasaremos a lomos de un Mamoswine. Se me están congelando hasta los... Y finalmente llegaremos a Ciudad Fluxus. Aquí tendremos otro combate más con Serena. Pesada. Saca a Meowstic y nosotros a Rex. Recibimos una sorpresa y un psíquico y usamos Pulimento y Triturar para debilitarlo. Le sigue Delphox, quien cae con Terremoto, y a este le sigue Absol. Le bajamos el ataque con Encanto y él nos hace un golpe crítico de Tajo Umbrío. Cambiamos ahora a Smog, con quien recibimos dos golpes críticos de Cuchillada y le atacamos con Terra Temblor. Cambiamos ahora a Haku, recibimos una Cuchillada y Mega evolucionamos para debilitarlo con Rayo. Por último saca Jolteon, al que debilitamos con unas pocas joyas de luz. Ahora sí, nos vamos a por la séptima líder de gimnasio, Astrid. Empieza con Sigilyph y nosotros con Rex. Usa reflejo y pantalla de luz, mientras que nosotros usamos Pulimento y Afilagarras. Nos baja mucha vida con dos psíquicos y ahora sí atacamos con Triturar, debilitándolo de un golpe. Al igual que a su Slowking y a su último Pokémon, Meowstic. ¡Ea! Ya solo nos falta una medalla. Al salir nos llama Lison para decirnos que se lo va a cargar todo, pero los pelirrojos van a sobrevivir. Os salváis por los pelos, ¿eh?
Entrenaremos un poquito antes de seguir y con ello evolucionaremos a Mushu en Axorus, a Toothless en Dragalge y a Sisu en Salamence. Y ahora sí, nos vamos al Café Lison. Iremos al sótano donde tendremos una easy fight contra este señor y tras estar dando vueltas por aquí y encontrarnos con las admin, bajaremos para toparnos con que Lison ha secuestrado a este señor. Nos cuentan una historia que podría estar bien para un futuro Leyendas Pokémon y Lison se va. Lo seguiremos y tras un combate con otro miembro más del Team Flare nos dará a elegir entre dos interruptores. Pulsamos el azul y nos dice que es el correcto. Muy bien, ahora estáis a salvo, a no ser... Y así es como activa un arma milenaria y se carga un pueblito. Nos vamos de aquí a Pueblo Cromlech y tras colarnos en la auténtica base del Team Flare, ver cómo Lison se echa a llorar, derrotarle y meternos hasta la cocina, nos enfrentaremos al Pokémon legendario, Yveltal. Lo capturamos y lo guardamos en el PC, para ahora enfrentarnos a Lison por última vez. Empieza el combate con Mienshao y nosotros con Toothless. Usamos doble equipo para subir nuestra evasión y él falla un par de patadas salto alta, debilitándose solo. Le sigue Pyroar, al que bajamos la precisión con pantalla de humo. Cambiamos a Mushu, con quien recibimos un bozarrón apenas salimos. Usamos danza dragón y danza espada para bustearnos y una vez tenemos el ataque muy subido, derrotamos a su león con garra dragón, al igual que a su Honchkrow. Mega evoluciona a su Gyarados, pero ni con esas consigue sobrevivir un golpe de Mushu. El arma dispara al aire y explota con su propio disparo. ¡Ea! Ya hemos salvado el mundo. De camino a la siguiente medalla, pararemos en la cueva desenlace para capturar a un Noibat al que llamaremos Ridley. Lo subiremos de nivel para evolucionarlo en Noivern y seguiremos adelante. En el puente de camino a la última ciudad tendremos un combate contra cada uno de nuestros amigos, aunque con el tipo dragón fue un paseo. Llegaremos a la Villa Pokémon donde hablaremos con el líder de gimnasio para que se vaya a hacer su trabajo y de paso le robaremos una valla a este Furfrou. Jejeje. Ahora sí nos enfrentaremos a Edel por la última medalla. Empieza con Abomasnow y nosotros con Mushu. Usamos danza espada para subir nuestro ataque y él nos ataca con rayo hielo quitándonos mucha vida, aunque nos curamos un poco con la valla Cidra. Debilitamos a su Pokémon con demolición y a su siguiente Pokémon, Cryogonal, también lo debilitamos con este ataque. Por último saca a Balug. Cambiamos a Sisu con quien le bajamos un poco el ataque y nos ataca con Alud, bajándonos más de la mitad de la vida. Le atacamos con Llamarada y lo debilitamos de un solo ataque. Ya tenemos todas las medallas. Ahora por la liga. Recuperaremos a Drogo de la caja y lo entrenaremos para que evolucione a Sliggoo y luego a Gudra. De camino a la liga capturaremos a este Altaria al que llamaremos Valefor, aunque no creo que lo lleguemos a usar ya. Abrimos las puertas de la calle Victoria y aquí tendremos el último combate contra Serena. Empieza con Meowstic y nosotros con Mushu. Nos ataca con sorpresa y al turno siguiente usamos danza espada y ella usa psíquico. Ahora sí, le atacamos con garra dragón, debilitándolo de una. Le sigue Altaria, quien también cae de un golpe, y su Delphox cae también con una garra dragón. Su Absol no aguanta tampoco un golpe de Mushu y su Jolteon consigue atacarnos con chispazo, bajándonos a menos de mitad de la vida, pero cae también con un ataque. Buen intento, Serena, buen intento. Y así se nos ha quedado el equipo. Recordad que debemos entrar al 65 y que sí podemos subir de nivel dentro de la liga. El primer combate lo tendremos contra Tileo, el entrenador de tipo acero. Empieza con Klefki y nosotros con Drogo. Nos usa Tormento y nosotros lo debilitamos con Lanzallamas. Le sigue Probopass al que atacamos con Rayo. Nos contesta con Joya de Luz y le atacamos ahora con Lanzallamas. Nos ataca con Foco Resplandor y respondemos con otro Rayo. Otra Joya de Luz y cambiamos a Sisu ya que Tileo va a curar a su Pokémon y podemos entrar en turno limpio. Le atacamos con Colmillo Ígneo y él nos responde con Joya de Luz, pero finalmente lo debilitamos con Terremoto. Le sigue Scizor, quien cae con un Colmillo Ígneo y por último saca Aegislash. Se protege en el primer turno con Escudo Real y en el segundo le atacamos con Terremoto, bajándole mucha vida. Nos responde con Cabeza de Hierro, bajándonos a solo 40 de vida y terminamos el combate con otro Terremoto. El segundo combate lo tendremos contra Malva. Saca Pyroar y nosotros a Toothless. Usamos pantalla de humo para bajar la precisión y él nos ataca con Rugido de Guerra. Seguimos bajando su precisión y nos ataca con Bozarrón. Y ahora cambiamos a Mushu. Recibimos un Bozarrón y nos curamos con la valla Cidra. Usamos danza espada para subir nuestro ataque y una danza dragón para subir nuestra velocidad. Nos usa otro Bozarrón que nos baja 30 de vida y lo derrotamos con Terremoto. Le sigue Talonflame al que derrotamos con Garra Dragón, pero por su cuerpo llama acabamos quemados. Saca ahora Torkoal y nosotros a Rex, con quien recibimos
tenemos un golpe crítico de terremoto. Nos atacamos con terremoto hasta que finalmente lo debilitamos. Y por último saca Chandelure. Cambiamos ahora a Drogo, con quien recibimos una bola sombra, aunque con un par de pulso dragón terminamos el combate. El tercer combate lo tenemos contra Narciso, entrenador de tipo agua. Empieza con Clawitzer y nosotros con Haku. Mega evolucionamos al toque y usamos rayo para debilitarlo de un solo golpe. Le sigue Gyarados, quien usa danza dragón y cae también de una. Su Starmie usa pantalla de luz y nosotros rayo, sin llegar a debilitarle. Aunque tras un par de restaura todo lo paralizamos con otro rayo y gracias a eso atacamos antes y lo debilitamos con otro más. Por último saca Barbaracle, quien nos ataca con roca afilada, aunque acaba cayendo con 2 rayos más. El último miembro del alto mando que nos falta es Dracena, la entrenadora de tipo dragón. Empieza con Dragalge y nosotros con Mushu. Usamos una danza dragón para bustearnos y él usa pulso dragón, bajándonos mucha vida. Pero gracias al boost podemos derrotarlo de una sola garra dragón. Soltaria también cayó de un solo golpe, al igual que su Noivern. Por último saca Druddigon, al que también debilitamos con este ataque. Ahora sí, nos vamos a por el último combate de la liga, la campeona de Kalos, Dianta. Empieza con Jaulucha y nosotros con Toothless. Se bustea con danza espada y nosotros le bajamos la precisión con pantalla de humo. Seguimos bajando su precisión y ella nos golpea con una plancha voladora. Cambiamos ahora a Mushu y ella se sigue busteando con danza espada. Usamos danza dragón y danza espada y recibimos una plancha voladora que nos baja solo 23 de vida. Y ahora sí le atacamos con garra dragón, debilitándola de una. Saca ahora a Aurorus, quien también cae con un solo golpe, al igual que su siguiente Pokémon, Gudra. A su Tyrantrum lo debilitamos también con una sola garra dragón y su Gorgeist tampoco resiste un solo ataque. Por último saca su Gardevoir, a la que mega evoluciona, aunque ni con estas consigue sobrevivir a un terremoto de nuestro Mushu. Y con esto nos hemos convertido en los campeones de Kalos. Nos vamos con Dianta al Hall de la Fama y tras registrar a nuestros Pokémon tendremos una celebración por todo lo alto por haber salvado el mundo y recibiremos el emblema de Kalos de manos del profe. Aparece el grandullón este para fastidiarnos la celebración, aunque con Toothless y Sisu le enseñamos que no es el momento de tocarnos las narices. Y ahora sí hemos terminado el reto de pasarnos Pokémon Y solo con Pokémon de tipo dragón. Hemos tenido un principio un poco flojo, ya que los dragones al principio no destacan demasiado, pero conforme iban evolucionando todo se ha hecho un poco más fácil. Muchas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento a cuando suba más contenido. Gracias a los que compráis desde mi enlace de Neva y sobre todo a los miembros del canal. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!